Buenas noches, en este momento estoy con mi abuelita haciéndole la entrevista sobre el Bogotazo. ¿Qué me puede contar usted acerca del Bogotazo y el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán? Pues yo no lo viví, pero sí mi padre tenía dentro de sus memorias lo que él había vivido. Él decía que eso fue el comienzo de la guerra entre liberales y conservadores, y a él lo cogió la chusma para que hiciera parte de una de las vertientes. Creo que era con los liberales en el pueblo de Eje. ¿Tiene algo más que contarme? No, eso era todo lo que él decía. ¿Usted y sus padres estaban vivos en ese momento? Mi papá sí tenía 19 años en ese momento, y por eso fue reclutado por una de las partes que estaban dentro del conflicto. ¿Sabe algo sobre si el Bogotazo se sintió de alguna manera en nuestro corregimiento? En los pueblos, sobre todo en la parte de Boyacá, se vivió muchísimo porque muchos pueblos tenían tendencias liberales y otros tenían tendencias conservadoras. Y se veía mucho que los liberales no podían entrar dentro de los pueblos conservadores, y lo mismo los conservadores en los pueblos liberales. Entonces, eso era la famosa chusma. ¿Qué me puede contar usted ¿Qué me puede contar sobre cómo se vivió el periodo de la violencia en nuestro corregimiento, o donde usted o sus padres hayan vivido en esa época? Lo que te estaba contando, en el pueblo donde vivía mi papá, era un pueblo de origen liberal en su totalidad, y no podían ingresar los conservadores porque habían conflictos. Lo mismo, ellos no podían pasar a los pueblos donde fueran conservadores y liberales, así cada uno. Entonces, eso fue lo que se vivió en los campos colombianos en esa época. ¿Diría usted que su familia fue afectada por la violencia? Yo creo que sí, porque mi padre fue sacado de su tierra, fue llevado, era muchacho de 19 años, y fue llevado a combatir por unos ideales que ni siquiera sabía cuáles eran. ¿Cómo se relaciona el periodo de la violencia entre conservadores y liberales con lo que pasó después en la historia de Colombia? Después de que la violencia la terminó Gustavo Rojas Pinilla, que era el general de la República en ese momento, se dio una transición de un gobierno militar, y luego vino la parte donde comenzó el Frente Nacional, donde mandaban 4 años los conservadores, 4 años los liberales, y llegamos hasta el fin del Frente Nacional, que fue con el presidente Pastrana. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Buenas noches, aquí estamos con mi abuelito, el cual se llama Alberto, y hoy vamos a hacerle la entrevista sobre el Bogotazo. ¿Qué me puede contar usted sobre el Bogotazo y el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán? Bueno, pues resulta que mi abuelita materna, la mamá de mi mamá, vivió en carne propia ese trágico suceso para Colombia y para Bogotá, porque ella se encontraba en el centro haciendo unas compras en el transcurso del mediodía, cuando sucedió esa situación que mataron a Gaitán. Pues la gente se arrevolveró y empezaron a ver una especie de batalla entre unos y otros, y cuenta ella, nos contaba en reuniones familiares que se veían ríos de sangre, porque empezó a llover, y todo lo que es el sector de San Victorino, toda esa parte de arriba de la carrera séptima hacia abajo, como eso en bajada, eso era impresionante, la mortandad de personas que hubieron y los ríos de sangre. Sí, saquearon almacenes, bueno, fue un despelote completamente, según me nos contaba mi abuela. Pues yo no existía todavía, eso fue en el 48, yo nací mucho tiempo después. Eso es algo que sucedió, en lo que tengo entendido, que la abuela nos contaba en sus momentos de
reuniones familiares. ¿Tiene algo más que contarme? Pues que afectó mucho al país y dejó marcada una marcación, digamos, dejó muy marcado la historia de las clases políticas. Tanto empezaron los liberales y los conservadores a tener esa rivalidad, lo que llamaban los cachiporros y los famosos Wallace, algo así que les decían, cachiporros y los Wallace. Entonces, desde ahí se vino algo que pues hoy ya se vive de otra manera, ya otro tipo de política, pero eso es lo que me puedo yo comentarte, hijo, al respecto de lo que mi abuela nos comentaba en sus momentos que nos reuníamos familiarmente. ¿Usted o sus padres estaban vivos en ese día? No, como le comento al comienzo de la charla, no, yo todavía no vivía, pero mi papá, mi mamá, ambos vivían, pero eran jóvenes. Y mi abuelita sí, porque ella era comerciante, ella tenía que ir por ese sector a comprar algunas cosas cuando sucedió sobre el mediodía esa tragedia. ¿Sabe algo sobre si el Bogotazo se sintió de alguna manera en nuestro corregimiento? Pues, según siempre, porque la cantidad de saqueos, de robo y la escasez de comida que se presentó, la violencia que hubo, y sí, bastante afectó mucho a la gente, a los comerciantes, a los que los robaron, a gente que perdieron muchas cosas ahí, y de ahí para reponerse y todo eso con el tiempo hubo mucha dificultad. ¿Qué me puede contar sobre cómo se vivió el periodo de la violencia en nuestro país, en nuestro corregimiento, o en donde usted o sus padres hayan vivido en esa época? Pues, la violencia todavía se sigue viendo, desde allá, de ahí que nació la guerrilla, que nació todo eso debido a eso, hijo. Todavía hay mucha violencia, y por las clases sociales, y porque él era del pueblo, y los otros no querían que llegara, y pues se sigue viviendo, mi manera de ver, como abuelito tuyo a esta edad, se sigue viviendo lo mismo. Cuando llega un caudillo o algo, las clases sociales no les interesa que dejaron el poder y pues buscan la forma de sacarlo. Entonces por eso digo que la violencia se sigue viviendo todavía desde ese entonces a hoy. ¿Diría usted que su familia fue afectada por la violencia? Sí, claro, mi abuela en especial, porque el comercio que ella ejercía ya tenía unos negocios en la Universidad Nacional, en el cual ella hacía empanadas, vendía almuerzos y todo, y a raíz de eso, pues los almacenes saqueados, eso fue un caos de mucho, que duraron bastantes semanas, se puede decir que meses en recuperarse, y pues ella se vio muy afectada, porque su capital que tenía lo perdió en ese momento, en ese saqueo que hubo y todo. Ella también fue víctima de que la robaran y quedar sin plata, y pues se vio afectada bastante, sí señor. ¿Cómo se relaciona el periodo de la violencia entre los conservadores y liberales con lo que pasó después en la historia de Colombia? Pues han tratado de estabilizarse en los mandos que han habido, porque han habido más época conservadora que liberal. ¿Sí? Pues mi manera de ver, porque Simón Bolívar fue conservador y de ahí para acá venimos viendo lo conservador. Entonces, pues, de ahí para acá es lo que yo logro entender. Pues no me gusta mucho la política a raíz de todo esto, pero es lo que yo logro entender hasta ahí, nieto, hijo mío. Ok, muchísimas gracias.